Le he titulado a este mensaje Contrarreloj. ¿Alguien sabe lo que es contrarreloj? ¿O qué significa esa palabra? Que hay un ¿qué? Tiempo. O sea, vas contra el tiempo. Significa que hay un tiempo determinado para algo y vas contra ese tiempo. Hemos estado hablando en esta serie de mi presencia, ¿qué? ¿Alguien que me ayude? Siempre que irá contigo. Así es que dile al que tienes al lado, la presencia de Dios siempre estará contigo. Y en esta serie de mi presencia siempre irá contigo, estamos ya llegando al cierre, en los últimos mensajes. Esta serie la vamos a terminar justamente en Makers. Así es que agárrese, hermano, porque esto va a estar tremendo. ¿Alguien puede decir amén? Y quiero ir preparando nuestros corazones, nuestras vidas a lo que Dios va a hacer. Quiero que me acompañes al libro de Marcos, capítulo 4. Marcos 4, versículo 35. Al atardecer Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos ¿qué? Crucemos ¿qué? Al otro lado del lago. En toda esta serie hemos estado enseñando, de hecho varias veces hemos tomado el ejemplo donde Jesús le dice: vamos ¿qué? Al otro lado. Eso significa que vas a llegar al destino que Dios tiene en tu vida. Solo 10 personas me creen. Bueno, no es mi palabra. Dios te dice: vas a llegar a ese destino. Entonces crucemos al otro lado, vea a tu propósito, vea a tu destino. Y aquí Jesús les dice: vamos al otro lado. Dice en el versículo 36, así es que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas que le siguieron. Pronto se desató, ¿qué pasó? Una tormenta, y me gusta el adjetivo que le pone, una tormenta que feroz. Y olas violentas entraban ¿en dónde? En la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Es decir, las olas entraban y la barca se estaba llenando de agua. Imagínate, quiero hacer un paréntesis. ¿Qué harías tú si la barca donde vas se está llenando de agua? ¿Qué te está diciendo? Se va a hundir. ¿Tarde o temprano qué? Significa que tiene un ¿qué? Tiempo. Si no haces algo, aquí hay de dos: o se llena y te hundes, o algo que sucede. Vas contra reloj. O sea, si Señor, ya empezó a llenarse de agua mi barca. Recuerda que tu barca, hemos estado hablando que es símbolo de ¿qué? De tu vida. Di conmigo, la barca es mi vida. Cuando algo está entrando en tu vida, debemos de hacer algo, si no la barca se va a ¿qué? A hundir. Y es lo que está pasando en esta historia. Versículo 38, Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Jesús era bárbaro, ¿no? ¿Quién se lleva una almohada a la tormenta? Usted se ha llevado una almohada si va a una tormenta. Entonces, si va a surfear, usted se lleva una almohada. ¿Verdad que no? Pues Jesús llevaba su almohada y se acostó. Los discípulos lo despertaron: maestro, ¿no te importa que nos estemos ahogando? Y puede leer de qué forma se lo dijeron. Suavecito. ¿Cómo se lo dijeron? Gritaron. Entonces, le gritaron a Jesús, imagínate. Versículo 39, cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y le dijo a las olas: silencio, cálmense. Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados, que hicieron la siguiente pregunta: ¿quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. El contexto de esta historia es que Jesús, en medio de que ya es tarde y que es noche, los manda a cruzar del otro lado.
Yo sí voy a viajar. ¿A alguien le gusta viajar de noche? A mí no tanto, porque imagínate, de repente se suelta una tormenta o pueden pasar muchas cosas. La noche normalmente es símbolo de que algo puede pasar. Incluso la noche puede ser símbolo de oscuridad. O sea, obviamente que se oscurece, pero hablo de cosas difíciles en tu vida. Y Jesús, aunque era de noche, les dijo: crucemos al otro lado. ¿Qué significa? Que aunque a veces estés pasando en un momento de oscuridad, debes saber que aún así puedes llegar al otro lado. No me escuchó, ya empecé a predicar, hermanos. Que aunque estés en la noche, vas a llegar al otro lado. O sea, aunque estés en el problema más grave, si Jesús dice que crucemos al otro lado, es porque sabe que vas a llegar. En medio de la noche y una tormenta está más complicado, porque de por sí ya está feo viajar de noche, y agrégale una tormenta que, muy bien, ¿cómo lo describe la Biblia? Feroz, o sea, el caos total. ¿Alguien se ha sentido así en su vida de repente? Que se te junta estás en la noche ya, estás en el problema, y luego se viene otro problema más grande. ¿Alguien le ha pasado eso? Pues en medio de eso, Jesús te dice: vamos a llegar al otro lado. Y tú debes saber que aunque estés en la peor crisis, vas a llegar al otro lado. Y ahí van los discípulos. Va todo bien. O sea, es de noche, es un poco difícil, pero va todo bien. Y me llama la atención lo que dice la Biblia. Di conmigo: de pronto. Ese de pronto es bueno y es malo, ¿no? Porque hay dos de prontos en la Biblia, en esta que acabamos de leer. El primer de pronto no es nada bueno. El segundo de pronto es bueno, porque dice la Biblia que en la segunda ocasión, y de repente o de pronto se calmó la tormenta. ¿Cuántos quieren ese de pronto? Pero primero está el primer de pronto. Y va todo bien, y de pronto, ¿qué sucede? Tormenta feroz. Yo no sé si alguien ha pasado eso en la vida, que vas bien y de repente, de pronto, recibes una mala noticia. Yo venía bien de viaje, llego, veo a mis hijos, estoy una hora con ellos, y de pronto uno se pone grave. Vas a tu trabajo el lunes, vas contento, te bañaste, te levantaste temprano, y de pronto en tu escritorio hay una hoja que dice: despedido. Entonces no te lo esperabas. O una llamada, esas llamadas que no quieres recibir, ¿no? El banco cobrándote. Esas son bien feas, ¿verdad? Bueno, ahí les va una peor. ¿Alguien nos garantiza que mañana todo va a estar bien en nuestro país? O sea, puede ser que amanezcamos y de pronto hay crisis. Así ha pasado muchas veces. Hay gente que era millonaria, que sentía que todo iba bien, y de pronto el dólar se dispara. Y si tenía crédito en dólares, ahora está en deuda. Ese de pronto es feo, ¿verdad? No vaya a decir amén en esta, hermano. Es un ejemplo de Marte, ¿no? O sea, mi esposo estaba bien, me pidió perdón en el encuentro, y de pronto es una bestia otra vez, ¿no? O mis hijos estaban bien, estaban sirviendo, y de pronto ya son otros. O sea, nadie le gusta esos de prontos, ¿verdad que no? Pero pueden pasar, o más bien van a pasar. Nadie está exento de esos de prontos que vienen a tu vida. Los discípulos van en la barca, va todo bien, y de pronto se desata una tormenta feroz. La pregunta que hoy vamos a resolver en esta tarde: ¿qué hacer cuando esos de prontos aparecen? Porque ojo, cuando el de pronto aparece, empieza el reloj. Tic toc, tic toc. ¿Qué te está haciendo el reloj? Como este reloj, mira, 52, 52, 51. ¿Cuánto tiempo me queda? 49, 48. Me quedan 29 minutos con 45, 44, 43, 42. Voy yo estoy batallando, ¿no? Y luego los hermanos no me dicen amén, entonces está más pesado. El reloj contra mí, los hermanos contra mí.
Así pasa en la tormenta. Desde que empieza la tormenta, empieza el cronómetro. O algo pasa. Y si no, o algo bueno sucede, o si no, ¿qué va a pasar? Si se acaba el tiempo, ¿qué te está diciendo? El agua está, ¿qué? Subiendo. ¿Alguien se ha sentido así? Que es, ay, ya no, ¿qué hago? Tengo que pagar la colegiatura, tengo que pagar la renta. ¿El agua está qué? Esta es una tormenta. Pero hoy vamos a aprender que las tormentas tienen un tiempo y en Dios se pueden detener antes de que hunda tu barca. No, yo pensé que se iba a poner más alegre. A ver, hermano, antes de que tu barca se hunda, la tormenta sí se puede detener. Entonces no estamos diciendo que no va a haber tormentas, estamos diciendo que en medio de la tormenta se puede detener. ¿Sabes? Oramos, Señor, que no me pase. No sabemos, tal vez te va a pasar, pero sí puedes hacer algo cuando la tormenta se desata en tu vida. El problema es que muchos no saben que van contra reloj. Ya no pasó nada, ya ni modo, no, ya se fueron, pues total, mis hijos, ya mi matrimonio, pues ya ni modo, a ver qué es. No, estás contra reloj, debes de hacer algo. Y si se puede hacer algo, hay gente que dice, bueno, ni modo, hasta aquí llegué, aquí me hundí, que se acabe mi vida. No, amigos, tú tienes un Dios experto para detener las tormentas. Yo pensé que se iba a alegrar un poco más, hermano. Usted tiene un Dios experto para me encanta como dice la Biblia, enmudeció la tormenta. Como, cállate. Y la tormenta se paró. Ese es el Dios que tienes. El problema es que muchos de nosotros decimos, bueno, no pasa nada, pues ya que siga el problema. No, hermano, detén la tormenta. Estás contra reloj. O la detienes o te va a hundir. Pero yo declaro que hoy las tormentas se van a detener en el nombre de Jesús. El domingo pasado aprendimos a protegernos en medio de la tormenta. Hoy vamos a aprender ¿a qué? Como Jesús. Cállate, tormenta. Enmudécete. Se acaba. ¿Por qué? Porque voy contra reloj. En ese momento empieza a subir. Dice que las olas cubrían la barca donde iban los discípulos. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿qué tormentas se han levantado contra ti? Tal vez ya estás en una, tal vez ya está avanzada la tormenta, está peor, o tal vez estás empezando, o tal vez te vas a enfrentar a una. ¿Qué hacemos? Los discípulos optaron por hacer lo que ellos creían que era mejor. Y esta es la clásica de todos. ¿Está listo, hermano? A ver si no se identifica. Empieza la tormenta. ¿Y qué creen que hacen los discípulos? Normalmente cuando hay un problema o una tormenta se levanta en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, normalmente ¿quién tiene la culpa en tu trabajo? El jefe. ¿Ella ve? ¿Cómo se sabe, hermano? ¿Quién tiene la culpa en la casa? La mamá. ¿Y en el matrimonio quién tiene la culpa? La esposa. Mire, gloria a Dios. No es cierto, no es cierto. ¿Y en la iglesia quién tiene la culpa? Se cancela la reunión, por favor, sácalos a todos. Bueno, ustedes hasta lo disfrutaron, el pastor. En la primera fueron más tranquilos, ustedes están desatados, hermanos. Pero eso pasa. Normalmente estamos en un problema y yo no soy el culpable. El culpable es el jefe, es la mamá, es el papá, es el pastor, es el... ¿Quién tiene la culpa en el grupo de amistad? Bueno, los líderes se habían dicho los discípulos. O sea, el líder dice los discípulos. ¿Y los discípulos quién dice? Eso es lo primero. Usted pasa un problema y busca un culpable. No diga amén, diga ouch. O un amén interno. O ay, jole, ¿no? O sea, no pasa algo y somos expertos para echar ¿qué? Culpas de la tormenta. Porque les pregunto, amigos, ¿quién los puso en la barca a los discípulos? Entonces, ¿qué pensaban los discípulos? Que Jesús tenía ¿qué? La culpa.
y además al que te metió en la barca está dormido. Es como las esposas, ¿no? ¿Y tú que no haces nada? ¿Y por qué estás tan tranquilo? Vete a trabajar, tenemos un problema. Bueno, hermana, tranquila, igual está actuando como Jesús. Bueno, yo no estoy diciendo que no, cuando no trabaje ya es otra cosa. Los hermanos hoy salieron libres, ¿verdad? Gloria a Dios, no tengo que trabajar. No. Yo me refiero cuando estás confiado en Dios. Y imagínate los discípulos diciendo, a ver, Él nos metió en la barca. Él nos dijo que ¿qué? Que cruzáramos al otro lado. O sea, Él tiene la culpa de mi tormenta. ¿A poco eso no te ha pasado con Dios? Pues si me dijo que venía a la iglesia y ya está peor la cosa. Bueno, entre paréntesis, hermano, si usted está aquí, seguramente va a tener mayores tormentas. Usted está actuando como los discípulos, pero es la verdad. Nadie te dice que estando en la iglesia las tormentas se van a acabar. Tal vez se van a poner más difíciles, pero no es porque Dios no te ame, es porque algo te está enseñando. ¿Qué hicieron estos 12 que iban ahí en la barca? Cambiaron la historia. Las tormentas son necesarias. Si Dios te trajo a la iglesia y lo conoces y de repente se desatan tormentas más grandes, no busques al culpable que se llama Dios o al que te invitó. ¿Para qué me trajiste? Mira cómo está mi vida. Dale gloria a Dios, porque seguramente te está preparando para algo más grande. ¿O a poco Jesús traía algo contra los discípulos? ¿O a poco Jesús quería para que se les quite? Órale, no. Los amaba, Él estaba viendo ¿qué? Más allá de lo que iba a pasar. Pero desafortunadamente cuando hay una tormenta en nuestra vida, siempre buscamos un culpable. Y los discípulos van y despiertan al culpable. A ver, maestro, estás aquí acostado, tú nos trajiste acá. La culpa te da el siguiente paso. Cuando tú buscas un culpable, lo siguiente que viene es el reclamo. Ponme ahí el versículo. Ojalá le hubieran mandado un WhatsApp a Jesús o le hubieran dicho, ay, querido Jesús, despierta, mira, estamos en un problema. No, dice la Biblia que le dijeron lo siguiente: no te importa. Oye, esa palabra es gruesa, ¿no? No te importa que nos ahoguemos. Gritando, no te importa. No sé cómo, no voy aquí a actuar, ¿no? Pero estaban gritándole a Jesús. Yo le pregunto algo: ¿usted se atrevería a gritarle a Jesús? O igual ya lo ha hecho. Tal vez no grita con su boca, pero su corazón sí le está gritando y le está reclamando. ¿Y para qué estoy así? Y mira lo que estoy viendo. ¿Y yo qué servía? ¿Y para qué serví? Si estoy peor, Señor. ¿Y para qué ofrendé? Ahora me quedé sin nada. ¿Y para qué diezmé? Y estoy peor. Hermano, ¿por qué están tan serios? Estoy poniendo ejemplos, nada más, por si acaso. Pero ¿verdad que tendemos a reclamarle a Dios? ¿Y por qué estoy así? Y le estaban gritando al maestro. Primero le echaron la culpa: vas ahí dormido, tú nos metiste acá, tú eres el culpable. Número 2, ¿no te importa mi vida? Porque el diablo, algo que escucha esto, el diablo va a querer poner en tu corazón que el culpable es Dios. El diablo te va a decir: mira, por estar ahí, ve lo que te está pasando. ¿A poco esos pensamientos no le han llegado a usted, hermano? Mira todo lo que haces, etcétera. Tú que eres bueno con tu familia y ve lo que están haciendo contigo, etcétera. O sea, el diablo quiere que pienses que a Dios no le importas, porque le dijeron: no te importa que nos ahoguemos. El diablo te quiere poner en tu corazón que a Dios no le importa tu vida, pero te tengo una noticia y espero que nunca la olvides. A Dios le importa tu vida demasiado, que dio su vida por ti. Y que nunca te creas esa mentira que no le importas a Dios. Le importas, y le importas mucho. ¿Tú crees que no le importaba la vida de sus discípulos a Jesús? ¿No crees que los amaba?
Y los discípulos ahora le están diciendo, ¿y no te importa que me esté ahogando? Significa que el agua seguía, ¿qué? El tiempo se me está acabando. Y tú sigues perdiendo el tiempo reclamando, quejándote. ¿Tú crees que eso resuelve tu tormenta? Pero ya había algo contra Jesús. Y tú no me trajiste, y tú dijiste, y mira, estamos acá en un problema. Pero el tiempo se sigue acabando. ¿Y el agua qué? Sigue subiendo. Y estamos distraídos culpando a otros, reclamándole a otros, poniendo en las redes sociales. Se ve mal, hermano, peor. Y tú tienes la culpa. O sea, echan la culpa al presidente, echan la culpa al país. ¿Quién tiene la culpa de México? López Obrador tiene la culpa. Lo tenía primero Peña Nieto, ahora López Obrador. Y ahí estamos, ¿no? Taca, 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 taca. Y estamos perdiendo tiempo. Y la tormenta sigue. ¿Alguien me está siguiendo? El matrimonio. ¿Cuánto nos reclamamos el esposo y la esposa? Bueno, aquí no pasa, ¿no? Ese ya me está diciendo todo, hermano. En vez de arreglar, ¿cómo estamos? Nos ponemos los guantes de box. Tírale tú y luego le tiro yo. Y tú me hiciste, fue por tu culpa. Y tú que me llevaste, y que no sé qué. Y así están los discípulos. No te importa que me esté ahogando. Tú tienes la culpa. Tú estás ahí dormido. Y mira cómo estamos. Pero eso no arregla la tormenta. ¡Auch! Hola, hermanos. Las quejas, las culpas y los reclamos a la gente no arregla tormentas. Al contrario, el tiempo se está acabando. Y si no haces algo, tu barca se va a hundir. ¿Saben cuánta gente he conocido en la iglesia que sigue culpando a Dios? Que sigue reclamándole a Dios. Te pregunto, ¿eso va a arreglar el problema de la persona? No lo va a arreglar. Y el tiempo sigue corriendo. Y el diablo dice, sí, que sigan peleándose, que sigan peleando, que le sigan reclamando, porque le queda 16 minutos con 44 segundos al pastor. Y si se acaba el tiempo, se muere. Si el diablo está, síguele, ¿no? Y entonces vean, viene primero la culpa, luego viene ¿qué? El reclamo, y la tercera es la más grave. Porque la tercera dice la Biblia que los discípulos le dijeron, ¿quién es este hombre? Es como cuando caminó sobre el mar. ¿Cómo le dijeron a Jesús que era? Un fantasma. El tercer paso es la duda. Y ahí, hermanos, estamos al punto del jaque mate. O estás al borde, ya estás así, mira. Cuando ya culpaste, luego viene ¿qué? El reclamar. Y luego viene la duda. ¿Quién es este hombre? Pues el que decidiste seguir. Dejaste todo por él. Y ahora dices que ¿quién es él? No se parece a... ¿Cómo se dice el dicho? ¿Alguna coincidencia? No sé ese dicho. ¿No saben dichos, hermanos? ¿Cómo va? Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Mira, esa te estás viendo los dichos, pues no las canciones. No es cierto. Y creemos, hermanos, ¿y quién es Dios ahora? Ese que creímos un día, ese que nos apasionamos. O sea, Pedro dejó todo, hermanos, dejó su negocio. Bueno, dejó la pesca abundante. Se hubiera hecho millonario con esa pesca. ¿Y qué hizo Pedro? Dejó todo y dijo, Jesús, te voy a seguir. Y ahora Pedro está diciendo, ¿y tú quién eres? Es como el día que dijiste, Señor, quiero todo contigo. Y ahora, ¿quién es Dios? ¿Será que Dios puede hacer algo conmigo? Viene la duda, y la duda es el arma letal del diablo. Porque en el momento que dudas quién es tu Dios, estás cambiando a tu Dios. La duda es solamente otra opción que ya tienes. Y ahora estás diciendo, ¿quién es Él? ¿Es un fantasma? Y debes de cuidarte en medio de lo que la gente pueda decir de tu Dios. Porque si yo veo a mi Jesús dormido, ¿qué va a decir la gente? ¿Y dónde está
tu Dios. Está dormido y tú crees en Él, y mira, Él descansando y tú arreglando aquí la barca. ¿Alguien le ha pasado eso? ¿Dónde está tu Dios? Dormido, y tú sigues confiando en Él. Amigos, Dios es Dios. Esté haciendo la forma que Él esté haciendo en tu vida, operando, Él sigue siendo Dios. Digan lo que digan las noticias, digan lo que digan el YouTube, las redes sociales, quien quiera que diga lo que diga de Dios, Dios sigue siendo Dios. Jesús sigue haciendo milagros, Jesús sigue siendo real, Jesús ya venció a la muerte, Jesús es Jesús. Aunque la duda va a venir y vas a decir, ¿es Jesús? Y ahí es el momento, amigos, donde el tiempo se está acabando y el diablo sabe que la duda te va a detener más tiempo. El reclamo es ahí, pero cuando ya dudas de tu matrimonio, ahí ya la cosa se puso difícil. Cuando dudas de tu servicio, cuando dudas de tu amor a alguien, ahí la cosa se pone difícil. Los discípulos están diciendo, ¿quién es este hombre? Las tormentas, amigos, y yo aquí lo subrayaba, las tormentas te pueden hacer dudar de tu fe. Porque ahora están dudando de ese Jesús. Ahora están dudando de ese Dios que los levantó, que los restauró. Yo te digo algo, hermano, ese Dios que te restauró sigue siendo ese Dios. Ese Dios que te apasionaste sigue siendo ese Dios que te ama. Ese Dios que le entregaste todo sigue siendo ese Dios. Y ahora los discípulos están en esa duda, en esa confusión. Pero ahí es donde Jesús se levanta, porque yo creo que cuando Jesús ve que los discípulos, a pesar de que Él ya había calmado la tormenta, le dijeron, ¿quién eres tú? Jesús se para y dice lo siguiente, versículo 40. Luego Él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen qué? ¿Todavía no tienen qué? Fe. En otras palabras le estaba diciendo, no dudes de tu fe. Amigos de Río, si decidimos creer en Dios, no dudes de tu fe. Si tú crees en Dios, muere creyendo en ese Dios. Si tu fe es que Jesús es tu Salvador, que nadie te haga dudar de tu fe, que nadie te haga dudar que tienes al único Dios que salva, que restaura, que libera, que sana, que levanta, que es el Dios de los imposibles. Ese es el Dios que tienes, pero las condiciones y las tormentas te van a hacer dudar de tu Dios. Y los discípulos están dudando, pero Jesús les dice, ¿dónde está su fe? ¿Por qué Jesús en medio de una tormenta estaba descansando? Y quiero poner una pausa en esta historia y meterte otra historia para cerrar. Y me encanta la vida de David. David está pasando por dos tormentas muy difíciles. Escucha esto. David está pasando dos momentos cruciales en su vida. David, su hijo, Absalón, lo quiere matar. ¿Te imaginas que alguien de tu casa te quiera matar? ¿No creen que es algo muy grave? Es el de pronto, ¿no? A ver, yo tengo a mi hijo y ahora este hijo ¿está qué? Me está persiguiendo. Ahora, no lo está persiguiendo para los encantados, hermanos, no, lo está persiguiendo para matarlo. Está en una batalla David, huyendo de su propio hijo Absalón porque lo quiere matar, cuidándose tal vez de lo que venía contra él y contra su ejército. Pero además está en una batalla interna. Y en medio de esas dos batallas, escuche, o dos tormentas muy fuertes, porque yo no sé si alguien puede entender lo que es una tormenta que tu hijo te quiera matar. O sea, si cuando se va de casa es duro, ¿verdad? Cuando hay separación en el matrimonio, cuando hay separación de los hijos, es duro. Ahora imagínate que además de la separación te quiere matar. ¿Cuántos creen que es una cosa muy grave, hermanos? Una tormenta que se le viene a David. Y en medio de la tormenta dice David: en paz me acostaré, y asimismo que dormiré,
Porque solo, dígalo fuerte, hermano, ¿solo qué? Solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No solamente esa batalla, si me pones el versículo 2, David también lo estaban atacando internamente. Dice la Biblia: ¿hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo harán qué? Acusaciones infundadas contra mí. ¿Hasta cuándo seguirán con qué? O sea, además de que su hijo lo está persiguiendo y lo quiere matar, la gente lo está acusando y está metiendo mentiras a la vida de David. Y algunos hermanitos de Marte, por una cosa que les dicen, ya, es que toda la iglesia anda hablando mal de mí. Esto sí era una difamación. Pero David y Jesús, ¿qué crees que tenía que traer David en la guerra? Si está en medio de una batalla, ¿qué debe de traer? Espadas, armas. Si la gente lo está atacando, pues debería de traer, no sé, alguien que también le ataque a la gente. Debe traer ahí su celular para responderle en el Facebook o algo. Si Jesús está en una tormenta, ¿qué deberías de traer en una tormenta? Paraguas. Bueno, pues se va a ir a volar el paraguas, ¿no? Impermeable, bueno, pues muerto con impermeable, ¿no? ¿Usted qué traería? Yo me agarro aunque sea salvavidas de mis hijos y a ver si eso me salva, o una alberquita o algo. Pero eso es lo que tú piensas humanamente. Pero David y Jesús, dice Jesús: ya nos vamos a la tormenta, voy a preparar mi almohada. ¿Te imaginas a Jesús? Vamos a embarcarnos, discípulos. ¿Tú te imaginas a Jesús subiendo a la barca que se va a casi hundir con su almohada? ¿Usted qué piensa, hermano? Tráete un salvavidas, tráete no sé, algo. ¿Y Jesús lleva qué? Porque dice la Biblia que cuando estaba la tormenta feroz, Jesús trajo el verdadero salvavidas. David, en medio de la tormenta más grande que venía contra su hijo, contra él, también llevaba su arma letal. Por eso no le pasó nada a David. ¿Alguien me está escuchando? Por eso, aunque estaban dañando su corazón, escucha esto, a David no le pasaba nada. Porque el arma letal, aunque usted no lo crea, hermano, se llama la almohada. Porque cuando tú traes tu arma letal, aunque estés en la tormenta, puedes decir que en paz que me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces que. Hermanos, usted hiciste pastor, ya se le fue la onda, ¿no? Esto el diablo lo odia. Esto es lo que detiene tormentas. No, hermano, no me está escuchando. Cuando tú le dices: yo sé el Dios que tengo. ¿Qué te da una almohada? Paz, descanso, tranquilidad, comodidad. Eso le tienes que decir al diablo: yo tengo a un Dios que me guarda y me protege. Yo tengo a un Dios que, aunque estoy en los peores momentos, Él me va a sacar adelante. Y el diablo odia que tú digas eso, porque en el momento que tú dices eso, estás diciendo: mi confianza está en ti, Señor. Encárgate tú, Señor. Y entonces Dios dice: en acción, tormenta, detente.
Porque ahora Él está confiando en mí y entonces Dios entra en acción en tu vida. Porque estás diciendo: yo no puedo en mis fuerzas, pero tú sí puedes, Señor. Yo puedo traer el salvavidas, pero aunque traigas tu salvavidas, la tormenta te puede matar. David pudo haber traído ejército, tanques. Por eso David sabía que no era con qué, ni con ejército, ni con espada, sino que con el poder del Espíritu Santo. Porque cuando tú descansas en Dios, ahora Dios es el que pelea por ti. No me escuchó. Porque cuando tú descansas en Dios, le estás diciendo: tuya es mi vida, Señor. Yo voy a confiar en ti. Y entonces Dios te va a decir: ahora sí, yo peleo tus batallas. Porque me estás diciendo que no es en tus fuerzas, que no es en tus herramientas, que no es con tus contactos, que no es tu trabajo. Hermano, no confíe más en su trabajo, no confíe más en su negocio. Eso, una tormenta lo puede acabar en un instante, aunque seas el hombre más rico. No confíes en tu propia prudencia, como dice la palabra. Confía en Dios. Y en medio de las tormentas, si tú te aseguras de llevar tu almohada, la gente te va a ver raro y te va a decir: ¿cómo puedes estar tan tranquilo en ese problema? Es que yo sé en quién estoy confiando. ¿Cómo puedes estar sonriendo en medio de las circunstancias difíciles? Es que yo sé en quién estoy confiando. Porque cuando descanso en Él, ahora Él pelea por mí. Porque cuando confío en Él, ahora Él le va a decir a la tormenta: enmudécete y para, porque hay alguien que está confiando en mí. Yo no sé si alguien me puede decir amén a esta palabra, hermanos. Y como ya se me acabó el tiempo, hermano, así debe ser tu vida. No le des más tiempo. No le des más tiempo a esa tormenta, porque te va a hundir. Yo tuve un tiempo para predicar y ese era mi tiempo. Y así son las tormentas: o las detienes o te van a hundir. Pero hoy declaro que sales con la almohada en el nombre de Jesús. Y la tormenta se va. Alguien que lo crea conmigo. Y esa tormenta se va a detener.